se encontraba sosteniendo y observando con admiración una hermosa piedra mágica de tono dorado que brillaba en su mano. A su lado, Clit se le acercó para comentarle que esa joya la había creado su propio hermano, preguntándole con picardía si acaso ella tenía idea de lo que ese regalo significaba. Al escuchar las palabras de su hermano, el rey Ángel se puso súbitamente tenso y profundamente nervioso. Con un rostro lleno de inocencia, Remilia respondió que no tenía la menor idea y le preguntó si se trataba de algo malo. Para salir del apuro, el rey Ángel sacudía a su hermano y le aseguró con prisa que esa piedra solo servía para espantar insectos y que no tenía ningún otro valor. Clit, al ver la reacción de su hermano, se burló diciéndole que intentar ocultar la verdad no era una actitud muy digna de admirar, lo que puso al rey todavía más acalorado. La realidad es que, gracias a sus recuerdos, Remilia sabía perfectamente que entre los demonios existía la tradición de regalar una piedra de maná del mismo color que la suya para pedir matrimonio, y que si la mujer la llevaba puesta, significaba que aceptaba la propuesta. Sin embargo, para no arruinar el momento, ella fingió ignorancia absoluta y disfrutó en silencio de la cómica discusión entre los hermanos. En ese instante, Sofía entró en escena disculpándose por la interrupción y le pidió al rey Ángel unos minutos a solas para informarle sobre un asunto urgente y pedirle su consejo. Ángel y Sofía se alejaron un poco del grupo mientras Remilia los observaba de reojo. Con tono misterioso, Sofía le reportó al rey que habían hallado un cuerpo sin vida y, mientras le entregaba un maletín en las manos, le sugirió una estrategia muy específica que debían ejecutar el día acordado para resolver aquel escabroso asunto. Por fin llegó la fecha tan esperada. El rey Ángel hizo su entrada triunfal al reino humano viajando por los cielos en majestuosos carruajes impulsados por criaturas mágicas. Dentro del palacio real, en el gran salón de banquetes, toda la aristocracia aguardaba con ansias la llegada de los invitados. Entre copa y copa, los nobles comentaban sobre el famoso vino de Lilín procedente del territorio demoníaco. Se rumoreaba que esta bebida aportaba increíbles beneficios a la salud si se consumía con frecuencia, y que el propio rey demonio la había enviado como un símbolo de paz. Todos los presentes estaban maravillados con el exquisito aroma que emanaba de las copas. De repente, los murmullos de la fiesta se detuvieron cuando la atención de todos se fijó en la entrada del salón. Los nobles no podían creer lo que veían sus ojos. Se trataba de Pina, vistiendo un traje tan exageradamente recargado y extravagante que rayaba en lo ridículo. Aunque varios intentaron contener las risas, fue imposible evitar que se desatara una ola de burlas y susurros a sus espaldas. También era evidente la cara de desdicha y decadencia que llevaban el príncipe Willard y sus compañeros, quienes pasaron de ser las jóvenes promesas del reino a convertirse en el centro del desastre. Al alzar la mirada, Willard se cruzó de frente con la delegación de los demonios. El sonido de las trompetas resonó en todo el palacio para anunciar la entrada oficial del rey humano y del rey demonio. La sala quedó deslumbrada, pero la más impactada de todas fue Pina, quien se quedó con la boca abierta ante la deslumbrante belleza de Ángel, empezando a hacerse mil ilusiones románticas en su cabeza. El soberano humano levantó su copa para dedicar unas palabras, expresando su enorme alegría por celebrar el inicio de este pacto entre ambas naciones, dando paso al brindis oficial. Al dar el primer sorbo al vino de Lilín, todos los aristócratas quedaron impactados por su espectacular sabor. El rey Ángel le preguntó con amabilidad al rey humano cómo sentía su cuerpo, a lo que el monarca respondió maravillado que era increíble, como si todo el dolor acumulado por los años hubiera desaparecido de golpe. Con total seguridad, Ángel reveló ante la sala que este vino no era ordinario, ya que había sido elaborado con la propiedad especial de romper maldiciones. La declaración dejó a todos elocuentes y confundidos, pues nadie sabía que la familia real o el reino estuvieran bajo el efecto de un hechizo oscuro. Ángel explicó que se trataba de una maldición que alteraba los sentimientos para forzar un afecto irreal, y les preguntó a los presentes si no habían notado que su cariño obsesivo por cierta persona había desaparecido repentinamente. El rey humano entendió todo al instante, al igual que el resto de los nobles. En un segundo, todas las miradas de la sala se clavaron directamente en Pina, quien seguía mirando a Ángel con cara de fascinación. Las caras de los presentes se pusieron completamente pálidas. A lo lejos, Remilia observaba la escena y se preguntaba con ironía qué tal les sabía la bebida. Ella sabía perfectamente que habían logrado perfeccionar la cura definitiva al combinar las propiedades del fruto de Lilín,
que regresa el cuerpo a su estado natural, con el maná purificador de Ángel, mezclándolo con alcohol y hierbas medicinales. Pina, sumergida en sus fantasías, notó que el rey demonio la estaba mirando y creyó que le atraía. Sin embargo, Ángel se volvió hacia el monarca humano y le preguntó de forma fría quién era esa mujer tan extraña. El rey le explicó que era la joven a quien su pueblo llamaba la Dama de las Estrellas, considerada prácticamente una figura sagrada. Con un sarcasmo implacable, Ángel comentó que la chica parecía más un adorno de utilería que una persona. Pina se indignó de inmediato y le reclamó que era muy de mal gusto dirigirse a ella como un simple objeto de exhibición. Los nobles quedaron en shock ante el atrevimiento de Pina, pues ni siquiera tuvo la inteligencia para captar la ironía en las palabras del rey. Remilia tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para contener la risa y mantener la compostura, disfrutando de primera mano el rostro de humillación y desesperación de su rival. Sin perder la calma, Ángel volvió a preguntar cuál era el nombre de esa mujer. Tratando de sonar dulce e inocente, Pina ofreció una disculpa por su falta de modales y se presentó como Pina Blanche, la Dama de las Estrellas, sugiriéndole con atrevimiento que la llamara simplemente Pina, y dirigiéndose a él como Lord Ángel en lugar de usar su título real. La expresión de Ángel cambió drásticamente. Miró al monarca humano y le advirtió que esa mujer apestaba al mismo perfume prohibido que ellos utilizaban en el reino demoníaco como cebo para atrapar a los traficantes de sustancias ilegales. Preguntó directamente si debían tomar esa provocación como un acto de guerra contra su pueblo. El miedo se apoderó de la sala. Al instante, el príncipe Erasá dio una señal y el caballero Silverter avanzó para arrestar a Pina de inmediato. David y el rey humano quedaron paralizados ante la escena. Pina intentó gritar que era inocente, pero Ángel les explicó que esa fragancia era una marca indeleble que emanaba de todo su cuerpo. Pina no sabía qué responder, sabiendo que la mirada de Ángel podía detectar cualquier mentira, pero lo que más la aterró fue darse cuenta de que él ya sabía todo desde el principio. Desesperada, Pina mintió diciendo que solo usó la sustancia para entablar amistad con los demonios. Ángel le cuestionó el uso de pociones ilegales y mencionó casualmente que había hecho muy bien en seguir el consejo de Remilia. Al escuchar ese nombre, la sala entera contuvo el aliento. Pina, perdiendo los papeles por completo, preguntó con rabia por qué mencionaba a esa cualquiera. Esas palabras hicieron que el rey Ángel estallara en un enojo aterrador. Con una voz que heló la sangre de los presentes, ordenó que le cerraran la boca a esa mujer por atreverse a insultar a la persona a la que él y su nación le debían la vida entera, asegurando que no tendría ningún problema en estrangularla ahí mismo. Todos quedaron petrificados de terror. En medio de ese silencio sepulcral, se escucharon unos pasos elegantes acercándose, mientras una voz le pedía a Ángel que se calmara por su propio bien. Remilia hizo su gran entrada triunfal. Pina la miró con furia, mientras Remilia le devolvía una mirada pura e inocente. El príncipe Willard y los nobles presentes quedaron deslumbrados al ver lo hermosa, imponente y radiante que lucía. Los aliados de Remilia disimularon una sonrisa y brindaron en honor a su perfecta llegada. Sin embargo, lo que terminó de enfurecer a Pina fue notar la piedra mágica de maná que Remilia llevaba puesta. Conociendo su verdadero significado, Pina sintió una rabia hirviente, pero logró reprimirla en un segundo, cambiando su rostro a un mar de llanto y victimización. Llorando, afirmó que no sabía que esa sustancia fuera ilegal y que solo la usaba con buenas intenciones. Entonces, fingiendo que se le ocurría una idea brillante para la paz, le propuso al rey demonio casarse con ella como representante de la nación. La propuesta dejó a toda la sala en un absoluto shock. El propio rey Ángel la miró con una mueca de asco y horror, preguntando qué tonterías balbuceaba esa loca. Pina continuó presumiendo que, al ser la Dama de las Estrellas, ella poseía el poder de potenciar o anular cualquier magia, por lo que sería la esposa perfecta para ayudar al desarrollo del reino demoníaco. Ángel no salía de su asombro al ver que Pina realmente creía sus propias mentiras, razón por la cual su poder no detectaba falsedad en sus palabras. Sin hacerle caso a la escena de Pina, Remilia se inclinó con elegancia ante el rey humano. Aclaró que no se presentaba como la hija del duque, sino como la acompañante oficial del rey Ángel. Con mucha clase, sugirió que la Dama de las Estrellas parecía estar pasando por un colapso mental y que sería mejor retirarla del salón para tratar los asuntos de estado con la seriedad adecuada. El rey humano, profundamente aliviado y nervioso,
aceptó la propuesta al instante. Pero Pina, jugando su última carta con cara de víctima asustada, preguntó en voz alta si acaso Lady Remilia había vuelto a usar sus trucos para hacerle daño otra vez. Esas acusaciones encendieron aún más la ira del Rey Ángel, pero en el fondo, Remilia no podía estar más feliz, sabiendo que esas tontas palabras de Pina eran exactamente el detonante que estaba esperando para dar inicio a la verdadera destrucción de sus enemigos. Pina se encontraba sumida en una profunda confusión, incapaz de comprender cómo es que Remilia estaba ahí presente justo cuando por fin había logrado conocer en persona al Rey Ángel. En su mente se cuestionaba desesperada qué clase de trucos sucios había empleado para reaparecer, considerando que ella misma le había pagado a un grupo de mercenarios para que la hicieran desaparecer para siempre. Al ver la tensión en la sala, el monarca humano se dirigió al Rey Ángel para ofrecerle una sincera disculpa por semejante falta de respeto y descortesía, asegurándole que la joven sería retirada del salón de inmediato. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, la reina lo interrumpió con firmeza declarando que Pina debía quedarse. Un silencio absoluto se apoderó de la sala ante la orden de la soberana. La reina continuó explicando que acababa de quedar en evidencia cómo la llamada Dama de las Estrellas los había estado manipulando a todos, por lo que la única forma de recuperar la confianza de las naciones era despejar cualquier duda en ese mismo instante, ofreciéndoles a los presentes la verdad absoluta por el bien del futuro. Los nobles murmuraban entre sí, asombrados de que el rey hubiera aceptado la postura de la reina. En medio del alboroto, el vizconde Lorraine, sumamente emocionado por la situación, se abrió paso hasta el frente donde se encontraban los involucrados. Quería presenciar el espectáculo desde lo que él llamaba asientos VIP, reuniéndose con el grupo de aliados de Remilia. Acto seguido, el Rey Ángel le expresó su sincero agradecimiento a la reina humana, quien le ordenó de inmediato al caballero Sylvester que liberara a Pina. Aún intentando corregir el malentendido con Ángel, Pina no dejaba de repetir que jamás le perdonaría esto a Remilia, preguntándose con angustia por qué le estaba pasando todo eso a ella. La reina tomó la palabra y ordenó que se escucharan las declaraciones de ambas partes. Pina tomó la iniciativa afirmando que Remilia los estaba engañando a todos, recordando que en el pasado había sido expulsada por intentar quitarle la vida y acusándola de inventar calumnias falsas y malintencionadas. El Rey Ángel la frenó en seco, declarando que no había ninguna mentira en las palabras de Remilia, y le recordó a Pina que, si ya sabía que sus ojos mágicos podían detectar cualquier falsedad, entonces debía entender perfectamente lo que eso significaba. Remilia jamás había mentido. Los aristócratas presentes no podían dar crédito a lo que escuchaban, preguntándose si de verdad existía semejante poder, ya que, de ser así, significaba que las acusaciones del pasado contra la señorita Remilia eran completamente falsas. Desesperada, Pina argumentó que tal vez Remilia no era consciente del delito que cometió, pues desde aquel día se había negado a aceptarlo, y con lágrimas falsas añadió que hubo muchísimos testigos que vieron cómo Remilia la empujó por las escaleras. Dirigiéndose al príncipe Willard, le pidió que confirmara su versión. Willard, completamente alterado por la presión, comenzó a tartamudear y terminó dándole la razón a Pina. Mientras tanto, Ángel lo observaba por encima del hombro con un desprecio absoluto, haciendo que el príncipe se moría de la vergüenza. Al alzar la vista, Willard buscó a Remilia detrás de Ángel y notó cómo ella apartaba la mirada con una profunda decepción. Por dentro, el príncipe le suplicaba en silencio a Remilia que no lo mirara con esos ojos ni se alejara de él, pues en el fondo de su corazón se daba cuenta de que a la que realmente amaba era a ella. El Rey Ángel encaró nuevamente a Pina, señalando lo ingeniosa que resultaba al intentar librarse del castigo distorsionando las acusaciones. Pina lo negó rotundamente, asegurando que él mismo podía comprobar con su poder que nada de lo que decía era mentira. En ese momento, Ángel le lanzó un ultimátum. Le ordenó responder únicamente con un sí o un no a si había mentido, fabricado pruebas falsas y sobornado a los testigos para lograr que castigaran a Remilia injustamente. Pina se quedó helada y con el rostro desencajado, sabiendo que esa pregunta era un golpe mortal para ella. Los nobles notaron su reacción y comenzaron a murmurar, cuestionándose por qué se quedaba callada. Con una sonrisa burlona, Ángel le advirtió que optar por el silencio en su presencia era exactamente lo mismo que admitir su culpabilidad. La sala entera comenzó a cuchichear sobre la gravedad del asunto, señalando que esto implicaba una sentencia masiva y prácticamente un acto de traición a la patria.
Contra las cuerdas y sin saber qué hacer, Pina comenzó a morderse las uñas de forma compulsiva, murmurando a una velocidad increíble. Repetía para sí misma que ella era la dama de las estrellas y la pareja perfecta para Lord Ángel, sin entender qué clase de truco sucio le había arrebatado todo o si acaso existía un error en la lógica de este mundo. Torne, quien la observaba y escuchaba con atención, sintió un profundo nerviosismo al darse cuenta de la gravedad de la situación. Comprendió que a esa mujer no le había bastado con quitarle el prometido a Remilia, sino que genuinamente creía que podía reclamar al rey demonio como suyo, dejando en claro que estaba completamente fuera de la realidad. Ángel continuó hablando, aclarándole a Pina que a él no le importaba que tan sagrada fuera su posición en este reino, ya que cuando él entregaba su corazón a alguien, no lo hacía por títulos ni por estatus social. En ese instante, se giró hacia Remilia y tomó sus manos con delicadeza, cruzando con ella una mirada profunda y llena de afecto. Willard, al presenciar la escena, rogaba en su interior que ella no mirara a ese hombre ni lo escuchara, recordando con nostalgia los años que compartieron juntos desde la infancia. Ángel declaró ante todos que la persona que él amaba era aquella que, aun habiéndose quedado sin un solo aliado, jamás perdió la pasión y se rindió, entregándolo todo por el mundo siguiendo sus propias convicciones. Explicó entonces que esa dama de corazón noble, conocida como Remilia, era la auténtica dama de la purificación, haber recibido la bendición directa de la diosa Renge, la hija menor de la creación. Sin embargo, enfatizó que incluso sin ese título o bendición, él la amaría de la misma manera. Acto seguido, el rey Ángel se arrodilló ante Remilia y besó su mano frente a la mirada atónita de todos los presentes. Remilia miraba al rey Ángel con una devoción incandescente, mientras todos en la sala quedaban completamente fascinados ante semejante declaración de amor. Tanto el monarca como ella desbordaban felicidad. De hecho, Ángel le pidió disculpas entre risas por no haber aguantado las ganas de confesarse frente a todos. Remilia, aunque sorprendida, le confesó con una hermosa sonrisa que se sentía la mujer más feliz del mundo. En el otro extremo del salón, el ambiente era desolador. El príncipe Willard permanecía en absoluto silencio, con un semblante sombrío y apretando los puños con tanta rabia e impotencia que los nudillos se le ponían blancos. Pina, por su parte, observaba la escena sin poder procesar lo que estaba ocurriendo. Desesperada, intentó avanzar hacia ellos, pero antes de dar un solo paso, Sylvester, el hermano de David y subordinado del primer príncipe, la derribó con fuerza contra el suelo. Con frialdad, le ordenó que se quedara inmóvil mientras procedían con la investigación. Pina intentaba patalear y reclamar que no podían tratarla así, mientras Willard, con el rostro lleno de vergüenza y pesar, le preguntaba mirándola a los ojos si de verdad había sido capaz de culpar a Remilia de todas esas atrocidades. Pina chillaba diciendo que lo hizo porque le tenía un pavor enorme a Remilia. Al escucharla, Remilia se refugió de inmediato detrás del rey Ángel, fingiendo estar asustada, aunque en realidad solo estaba ocultando una mueca de profundo hastío. Ella pensaba para sus adentros como Emi, sin necesidad de usar ningún amuleto para manipular a la gente, lograba ganarse el afecto genuino de todos a su alrededor. En ese instante, Sofía avanzó con elegancia y le solicitó permiso al rey humano para tomar la palabra. El monarca le preguntó si ella era la hija del conde Laus, a lo que Sofía, con un aporte impecable, respondió que había renunciado a los apellidos de su familia y que ahora se presentaba únicamente como la asistente personal de Lady Remilia. A lo lejos, David, quien alguna vez fue su prometido, la observaba sumido en la amargura. En su mente se recriminaba no haberle creído en su momento, sabiendo que, de haberlo hecho, ahora estaría orgulloso a su lado. Sofía colocó un maletín sobre la mesa ante la mirada confusa de todos los aristócratas. Con voz firme, anunció que, para desenmascarar las mentiras y revelar las pruebas definitivas en contra de Remilia, iba a presentar un artefacto mágico capaz de mostrar la verdad absoluta, el espejo de agua del pasado. Remilia puso cara de asombro ante el anuncio, aunque por dentro disimulaba una sonrisa de satisfacción. Pina, aún sometida en el piso, soltó un insulto exigiendo saber qué demonios era esa tontería de espejo. Remilia, adoptando una postura sumamente inocente, le preguntó a Sofía por qué estaba haciendo eso en ese momento, argumentando que sacar todo a la luz solo le causaría más sufrimiento a ella misma. Pero Sofía no dio marcha atrás. Argumentó que los ojos mágicos del rey demonio eran un don que solo él podía interpretar, por lo que,
Al tratarse de un escándalo de escala nacional con tantos involucrados, lo más justo e imparcial era que cada persona presente viera las evidencias con sus propios ojos. Remilia intentó frenarla recordando que habían acordado entregar las pruebas al reino una vez terminada la recepción, pero Sofía le respondió que jamás imaginó que Pina fuera tan descarada y obstinada, y que le preocupaba dejar la evidencia en manos de las autoridades. Aunque Remilia fingía tratar de evitar el espectáculo, en su interior sabía perfectamente que el inquebrantable sentido de la justicia de Sofía la llevaría a actuar así. En un último intento dramático, Remilia buscó con la mirada al rey Ángel para que la respaldara, pero el monarca, sonriéndole con complicidad, le dijo que él mismo se encargaría de realizar la proyección mágica para que todos pudieran contemplarla. Fue entonces cuando la reina intervino, elogiando la bondad y consideración de Remilia, pero recalcando que el asunto ya había escalado a un problema de Estado que afectaba la política del reino, por lo que era estrictamente necesario exponerla. ¿Verdad? Remilia no tuvo más remedio que ceder con resignación, aunque por dentro estaba extasiada con la ayuda que estaba recibiendo. Clit llamó a Remilia para que se acomodara a su lado. En cuanto ella se acercó, quedó rodeada por una barrera mágica impenetrable desplegada por el propio rey Ángel. Clit le explicó que era un escudo sumamente resistente, advirtiéndole entre risas que, aunque ella tuviera la fuerza para romperlo, la onda expansiva probablemente terminaría lastimándolo a él. Remilia usó su propia magia para susurrarle que intentaría salir lo más rápido posible, pero con el cuidado suficiente para no causarle ningún daño. Las luces de la sala se atenuaron y la proyección dio inicio, reflejando la imagen de Pina. El salón entero soltó un grito de asombro. Nadie podía creer que existiera una magia capaz de proyectar los recuerdos guardados en las estructuras del pasado. Quien estaba verdaderamente aterrorizada era Pina, que pataleaba en el suelo gritando que todo eso era un montaje y una farsa. Mientras tanto, entre los invitados, el conde Rein contemplaba la escena completamente fascinado, murmurando emocionado que estaba presenciando una auténtica obra maestra sin precedentes. Ay, amigas, lo que pasó en ese salón no fue solo un chisme. Fue un choque de emociones verdaderamente tremendo. Cuando el rey Ángel le entrega esa piedra dorada a Remilia, estamos viendo cómo se quita la coraza por completo. Ángel es un rey superpoderoso, pero al darle su propia energía, le da igual quedar totalmente indefenso con tal de demostrarle su amor. Y esa penita de decir que solo era para espantar bichos, ¡ay, mírenlo! Nos muestra que hasta al hombre más fuerte del mundo le da pavor que lo rechacen. Remilia, al ponerse la joya en el pecho, acepta ese amor sin tener que decir una sola palabra. ¿Ustedes creen que para amar de verdad a alguien, primero hay que perderle el miedo a quedar vulnerables? Pero fíjense bien en el golpe maestro con el vino. Romper el hechizo en plena fiesta fue una jugada milimétrica y brillante. Remilia y Ángel no usaron la fuerza, usaron la verdad. Al quitarles la trampa del cuerpo, obligaron a los nobles a darse cuenta de lo feo que actuaron. ¿Qué tanto fue culpa de la poción y qué tanto fue que ellos solitos prefirieron ser unos cobardes? Ver a todos recuperar la memoria de golpe y voltear a ver a Pina con rabia nos enseña lo rápido que la gente le da la espalda a alguien cuando la mentira se cae a pedazos. ¿Y qué creen que pasa por la cabeza de Pina cuando ve que ya no tiene el control de nada? Pina no puede aceptar que ella no es la buena de la historia. Su ego es tan chiquito y caprichoso que, antes de admitir que metió la pata, prefiere inventar una locura más grande, como pedirle matrimonio al rey Ángel frente a todos. No actúa por lista, actúa por puro pánico, porque aceptar la verdad significaría quedarse sin nada. Y ahora, con el espejo del pasado a punto de proyectar todo lo que pasó en las paredes, nos queda una duda enorme. ¿Se vale perdonar a alguien que actuó bajo un engaño, o el ser cobardes los hace igual de culpables? ¿Ustedes qué piensan, amigas? ¿Creen que el príncipe Will y los nobles merecen perdón por dejarse llevar? ¿O de plano no tienen perdón de Dios por débiles? Déjenme su opinión en los comentarios, que me muero por leer si piensan como yo, o si lo ven totalmente diferente. Por cierto, mis amigas hermosas, quiero pedirles una disculpa de todo corazón por la tardanza en subir este video. He estado pasando por momentos complicados de salud, y he tenido que estar entrando y saliendo del hospital. Estar ahí no me deja avanzar tan rápido como quisiera, pero no se imaginan la fuerza tan bonita que me dan. Cada vista y cada comentario de ustedes son mi motor principal para seguir adelante.
Gracias por su paciencia y por estar aquí conmigo. Las amo con todo mi corazón. Dios me las bendiga muchísimo y nos vemos muy pronto en el próximo video. Bye bye.